La cultura, en el sentido que tradicionalmente se ha dado a este vocablo, está en nuestros días a punto de desaparecer. ¿Y acaso haya desaparecido ya? Discretamente vaciada de su contenido y este reemplazado por otro que desnaturaliza el que tuvo. Mario Vargas Llosa. Eminente escritor peruano, sabemos que falleció el día de ayer y con él podríamos decir se despide toda una literatura universal que marcó una época y que representó dignamente a la América hispánica. El día de hoy, a modo de homenaje, bueno, trataremos algunas ideas, comentaremos algunos pasajes de su obra La civilización del espectáculo. Mi nombre es Juan Bonadies y esto es Filosofando sin filtros. Sabemos que Vargas Llosa, bueno, es más reconocido por su narrativa, por su novelística, pero este es un ensayo importantísimo, importantísimo, porque cuando lo leemos entendemos eh, mucho mejor la situación cultural de Occidente, ¿no? Se hace allí toda una radiografía, diría yo, del presente, eh, en el cual vemos como la cultura occidental o la incultura, más bien, como veremos después, eh, nos habla mucho del estado de cosas actual y del espíritu en decadencia de nuestra época y de lo que debemos recuperar también, porque yo en este sentido soy optimista y veo que hay mucha gente, hablando de esto, llamando también la atención de esto y que todavía recupera algunos sentidos pasados que ciertamente no se han perdido y que representan lo mejor de la humanidad. En este caso, hablamos de una distorsión de algunas nociones, principalmente de la noción de cultura, como vimos al principio, en tanto, como dice Vargas Llosa, había un sentido originario, clásico, tradicional de esta palabra que ha sido reemplazado, que ha sido desplazado por otro sentido distinto, eh, definitivamente mucho más vulgar y mucho menos honorable, ¿no? Y con ello se ha distorsionado también el sentido de eh, lo que consideramos y a lo que le damos importancia. ¿Ok? El mismo título de la obra nos habla de esto, la civilización del espectáculo. Lo importante es el espectáculo, la espectacularidad de algo, lo que eh, pueda ofrecer algo en tanto sea entretenido, sea divertido, en tanto impacte y por ello sea merecedor, bueno, de que eh, tenga relevancia en en la agenda mediática, en la agenda política, incluso en el modo de educar a las nuevas generaciones. Eso ya lo veremos eh, un poco al final. Porque al final el valor ahora a las cosas y más que el valor, el precio de las cosas eh, y su comercialización lo define la espectacularidad de la cosa. No la cosa en sí, no su valor intrínseco para hacer bien al mundo, para enriquecer a la persona humana, etcétera, sino el espectáculo que puede representar, porque el show debe continuar. Entonces, esta vuelta a una idea originaria, tradicional de la palabra cultura, yo creo que se tiene que poner eh, en boga en tanto la comprensión del mismo lenguaje y de lo que nos habla la misma palabra y de lo que tiene impreso en su propia etimología. ¿Ok? Y eso es lo que nos puede dar luces de lo que significa realmente. Cultura en tanto cultivo. Y esa es una metáfora muy bella, porque es lo que representa verdaderamente y lo que nos puede orientar, como digo, a cuál es el contenido verdadero de este vocablo, que es que cuando vemos esta metáfora del cultivo y pensamos en el fin, el telos de un cultivo, es que
y bueno, el cultivo de un fruto, y ese fruto representa un alimento, ese alimento nos dé salud, y por lo tanto la cultura, en tanto cultivo del ser de la persona, va relacionado a la salud del alma humana. ¿Ok? Es el sentido originario de la palabra. Entonces, hay una relación inextricable entre cultura y bien, una relación que se ha perdido, ¿no? En cultura es lo bueno, la noción de cultura y la noción de bien van unidas, em, y bueno, con ello una noción de la mejora tanto del individuo, el individuo que es la persona culta, y una mejora de, bueno, su comunidad o si nos remitimos, por ejemplo, a la antigua Grecia, la polis, ¿no? Que es en la antigua Grecia donde encontramos esta noción originaria de la palabra cultura. De esto habla Werner Jaeger en otro libro que se llama Paideia, los ideales de la cultura griega. En la introducción de ese libro ya, que fue escrito en 1933, además, el libro de Vargas Llosa en 2012, entonces vemos cómo ya desde hace mucho tiempo se está hablando y advirtiendo sobre esto. Ya Jaeger hacía una crítica a la noción trivial de la palabra cultura, en tanto se usa para denostar cualquier modo de vida de cualquier grupo de personas, ¿no? Y dice, cito, no significa ya un alto concepto de valor, un ideal consciente. La cultura, que para Jaeger nace en esa antigua Grecia, era el cultivo del ser en la polis, una relación entre lo individual y y lo comunitario, en el cual uno se cultiva para dar a su comunidad. Y por lo tanto es un crecimiento, eso, personal y grupal también. Vargas Llosa pone el origen de esta, digamos, distorsión de la palabra en los antropólogos. Dice que los antropólogos establecieron que cultura era la suma, lo estoy citando, era la suma de creencias, conocimientos, lenguajes, costumbres, atuendos, usos, sistema de parentesco y, en resumen, todo aquello que un pueblo dice, hace, teme o adora. Es decir, cultura ya no va en una relación al bien, sino es todo. ¿Ok? Todas las maneras, expresiones, manifestaciones que se dan en un grupo de personas. Dice Vargas Llosa que esto en un principio tuvo un impulso altruista, ¿no? De inclusión, digámoslo así. Dice que estos antropólogos querían de entrada abjurar del etnocentrismo prejuicioso y racista del que Occidente nunca se ha cansado de acusarse. El propósito no podía ser más generoso, pero ya sabemos por el famoso dicho que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Hay una buena intención en esta ampliación del término de cultura, es una intención inclusiva, digamos, eh, cuando vemos, en este sentido originario de la palabra cultura, en tanto elevación del ser a la que se llega a través del esfuerzo y que no todos son, em, no diría son capaces, sino que no todos están dispuestos a hacer ese esfuerzo, eh, la cultura siempre tuvo una exclusividad. Ahora se pasa a buscar dar una inclusividad y esto es lo que terminó vaciando el término, ¿no? Esto es lo que ha llegado al gran problema del relativismo cultural, que como dice Vargas Llosa, ¿no? Una cosa es creer que todas las culturas merecen consideración, ya que en todas hay aportes positivos a la civilización humana, y otra muy distinta, creer que todas ellas, por el mero hecho de existir, se equivalen. La corrección política ha terminado por convencernos de que es arrogante, dogmático, colonialista y hasta racista hablar de culturas superiores e inferiores. Entonces, en esta relativización del término cultura, en la que cultura denota todo y por lo tanto nada, encontramos el mismo problema que se ha hecho con la palabra arte, por ejemplo, ¿no? Que todos eh, se pueden llamar o pueden decir que hacen arte o pueden eh, adjudicarse la categoría de artistas, porque sí,
Y por lo tanto, si todo es arte, nada lo es. Lo mismo pasa con la cultura. Es uno de los problemas de la posmodernidad, en tanto el lenguaje se vacía de contenido. Y la cultura pasa a volverse como un prefijo de cualquier cosa, ¿no? Estábamos hablando antes de cultura en tanto una relación de bien, con el bien, las categorías de lo oculto y lo bueno van relacionadas, pero ahora se habla de cosas contradictorias, una contradicción en términos, como son estas expresiones que leemos por ahí, ¿no? Cultura de la violencia, cultura de la violación, cultura de la muerte, etcétera. Ya no hay una relación, como había antes, entre lo oculto y lo bueno. Y esto también lo dice Vargas Llosa cuando comenta: basta abrir un periódico o una revista para encontrar, en los artículos de comentaristas y gacetilleros, innumerables referencias a la miríada de manifestaciones de esa cultura universal de la que todos somos poseedores, como por ejemplo la cultura de la pedofilia, la cultura de la marihuana, la cultura punk, la cultura de la estética nazi y cosas por el estilo. Ahora todos somos cultos de alguna manera. ¿Qué es lo que trata el autor aquí de poner en perspectiva, y el llamado que hace es a la vuelta de un, este, esa noción importante que era la diferenciación de lo inculto y lo inculto, de lo culto y lo inculto, ¿no? Eh, Aquí lo cito también, dice que en todas las épocas históricas, hasta la nuestra, en una sociedad había personas cultas e incultas. Y entre ambos extremos, personas más o menos cultas o más o menos incultas. Y esta clasificación resultaba bastante clara para el mundo entero, porque para todos regía un mismo sistema de valores, criterios culturales y maneras de pensar, juzgar y comportarse. Esto que hicieron los antropólogos, y él menciona también a sociólogos, em, etnólogos, etnógrafos, etcétera, es abolir estas fronteras entre lo culto y lo inculto, entre la cultura y la incultura, entre la persona culta y la persona inculta, de modo que de repente se puede hablar de que todos ostentan, todos tienen algún tipo de cultura, aunque no sea en este sentido originario que estamos hablando, que es la cultura como expresión de una grandeza, de una elevación del ser, del cultivo del ser en la polis, como en la antigua Grecia, digamos. De este modo han ido desapareciendo de nuestro vocabulario, ahuyentados por el miedo a incurrir en la incorrección política, los límites que mantenían separadas a la cultura de la incultura, a los seres cultos de los incultos. Hoy ya nadie es culto, o mejor dicho, todos somos incultos. No, ¿qué digo? Hoy ya nadie es inculto, o mejor dicho, todos somos cultos. Lo estaba citando mal. Entonces, este es el gran error del proyecto moderno, uno de los grandes errores del proyecto moderno, que es ese buenismo de querer destruir las jerarquías para hacer que eso que requiere esfuerzo, que eso que requiere un sentido de grandeza espiritual sea accesible a todo, ¿no? Vargas Llosa, podríamos decir, fue un liberal que supo reconocer uno de los peores errores del liberalismo. Lo cito también, esta parte me parece muy dura, que dice este párrafo. La ingenua idea de que a través de la educación se puede transmitir la cultura a la totalidad de la sociedad está destruyendo la alta cultura, pues la única manera de conseguir esa democratización universal de la cultura es empobreciéndola, volviéndola cada día más superficial. Me parece bueno que ponga alta cultura entre comillas, porque también esta distinción, ¿no? Alta cultura, baja cultura es una cuestión moderna. No hablamos de alta cultura y baja cultura, hablamos de la cultura. En tanto, este, lo que cultiva a la persona, lo que la mejora, comprende una categoría de cultura, ¿no? Entonces, esa distinción también hay que ponerla en entredicho. Y al final, en esa verticalidad que se ha tratado de abolir, ¿no?
en la que para que más gente llegue a esa altura, en lugar de tratar de elevar a esas gentes, se ha bajado la barra, ¿no? Es lo que ha terminado empobreciendo la noción de cultura, hasta un punto en que para Vargas Llosa incluso podemos decir que ya no hay cultura, o sea que este es un tiempo sin cultura. Vargas Llosa cita a T.S. Eliot, quien dice: "No veo razón alguna por la cual la decadencia de la cultura no pueda continuar y no podamos anticipar un tiempo del que se pueda decir que carece de cultura". Este lo escribió T.S. Eliot en 1948 y Vargas Llosa dice que ese tiempo es el nuestro. ¿Ok? Digo que él es un liberal que supo reconocer este gran error del liberalismo porque habla de esto. Dice, bueno, queríamos acabar con las élites, eh, porque sí, porque eran como ese cuerpo exclusivo, dice aquí, de pedantes que se creían superiores y que se jactaban de monopolizar el saber, los valores morales, la elegancia espiritual y el buen gusto. Pero hemos conseguido una victoria pírrica, un remedio peor que la enfermedad: vivir en la confusión de un mundo en el que paradójicamente, como ya no hay manera de saber qué cosa es cultura, todo lo es y nada lo es. Esto, como digo, es algo que se viene hablando desde el siglo pasado, de lo cual muchos autores han puesto el acento. Me parece muy bien que Vargas Llosa lo retome en un ensayo que además es muy ameno de leer, eh, pero no por eso lleno de rigor y de verdad. eh. Y en este sentido, bueno, se puede hablar también de La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, escrito en 1929, ¿no? Incluso antes de La paideia de Werner Jaeger. Y Ortega tiene esta cita también que es increíble, que dice: "De puro mostrarse abiertos mundo y vida al hombre mediocre, se le ha cerrado a este el alma". ¿Ok? Ya no es la elevación de la persona, sino bajar lo elevado hacia ese punto en el que todos lo puedan entender, y por lo tanto empobreciendo el contenido de aquello. Entonces la cultura, de pronto, es lo que es espectacular, ¿no? Lo que divierte, etcétera, lo que es como facilongo, digamos. Y en este sentido se habla de cultura de masas y de cultura popular también. Aquí en Venezuela, bueno, tuvimos lo que se llamó la revolución cultural en 2001, en el que el mismo gobierno eh, despotricó la alta cultura, diciendo que la cultura popular era la que valía, y empezó a darle prevalencia, darle más importancia a la cultura popular, y vemos cómo estamos hoy en día, ¿no? Eso está ampliamente documentado en muchos reportajes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquella cultura del pasado y la de hoy? Dice Vargas Llosa: "La diferencia esencial entre aquella cultura del pasado y el entretenimiento de hoy es que los productos de aquella pretendían trascender en el tiempo, durar, seguir vivos en las generaciones futuras, en tanto que los productos de este son fabricados para ser consumidos al instante y desaparecer, como como los bizcochos o el popcorn, ¿no? Las cotufas, como les decimos aquí en Venezuela". Entonces, la cultura es diversión, dice Vargas Llosa, y lo que no es divertido no es cultura. Y por lo tanto, lo que no es divertido no merece que paguemos por ello o no merece que, mm, que le prestemos atención. Esto se ve además es un problema de la educación actual. Y yo lo estoy sufriendo ahorita porque estoy incursionando también en dar clases en la universidad. Hablaba hace poco con un profesor que le preguntaba: "¿Cómo tú captas la atención de los jóvenes?", ¿no? Y él me decía: "Bueno, es que hay que ser un poco showman", ¿no? Entonces, la espectacularización de la misma educación, ¿no? Leía en estos días también otro artículo en La Vanguardia en el que se entrevista a un profesor, y ese profesor dice: "Los profesores hemos pasado de educar a los alumnos a divertirlos". Entonces, muchas manifestaciones de esta civilización del espectáculo. Para esta nueva cultura, sigue Vargas Llosa, son esenciales la producción industrial masiva y el éxito comercial,
la distinción entre precio y valor se ha eclipsado y ambas cosas son ahora una sola, en la que el primero ha absorbido y anulado al segundo. Lo que tiene éxito y se vende es bueno, y lo que fracasa y no conquista al público es malo. Si no gusta, si no entretiene, si no divierte, si no capta la atención de la gente, atención que por cierto ha ido de baja, ¿no? Lo que llamamos el attention span, eh, y por lo tanto ahora las cosas tienen que ser con muchos más estímulos para captar la atención de las personas. Si la cosa no es divertida, no capta la atención de la gente, entonces significa que es malo, ¿no? Y vemos todas estas obras clásicas, grandes, que han marcado la cultura occidental y todo el sistema de valores sobre el cual se ha erigido nuestra civilización. Entonces ahora se dicen que son muy largas, que son muy aburridas, etcétera. La civilización del espectáculo. Lo que tiene éxito y se vende es bueno y lo que fracasa y no conquista al público es malo. El único valor es el comercial. La desaparición de la vieja cultura implicó la desaparición del viejo concepto de valor. ¿Ok? Entonces ya no se reconoce el valor intrínseco de las obras, ni tampoco se busca el esfuerzo intelectual, la sensibilidad y la calidad humana que requiere aprehender esas obras y entenderlas. ¿Ok? Pero ¿qué es realmente la cultura? ¿No? Como decíamos antes, en tanto cultivo del ser. Para Vargas Llosa, primero no es tener muchos conocimientos, ¿no? Porque se puede tener muchos conocimientos, pero eh, tenerlos destinados a algo malo. Está el ejemplo paradigmático de cómo se nos fue de las manos la técnica con la creación de las armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, para Vargas Llosa, la cultura es lo siguiente, y yo creo que con esto podemos terminar. Este es una cita larga, ¿ok? La cultura es jerarquías en el amplio espectro de los saberes que forman el conocimiento, una moral todo lo comprensiva que requiere la libertad y que permita expresarse a la gran diversidad de lo humano, pero firme en su rechazo de todo lo que envilece y degrada la noción básica de humanidad y amenaza la supervivencia de la especie. Una élite conformada no por la razón de nacimiento ni el poder económico o político, sino por el esfuerzo, el talento y la obra realizada y con autoridad moral para establecer de manera flexible y renovable un orden de prelación e importancia, lo que hablamos antes de la importancia, ¿no? De los valores, tanto en el espacio propio de las artes como en las ciencias y técnicas. Eso fue la cultura en las circunstancias y sociedades más ilustradas que ha conocido la historia, y lo que debería volver a ser si no queremos progresar sin rumbo, a ciegas, como autómatas hacia nuestra propia desintegración. Volver a un sentido originario de la cultura. Esto es lo que pone el acento Vargas Llosa en este importante ensayo que habla de la actualidad y del futuro, de cómo estamos y hacia dónde vamos si no cambiamos ese estado de cosas, si no miramos hacia atrás, si no hacemos el esfuerzo por comprender la grandeza de ese pasado que no estamos dándole la importancia que tiene y que estamos olvidando toda esa manera en la que ese sentido originario, tradicional, clásico, formó a nuestra civilización y formó lo que entendemos por Occidente. Si no volvemos a esta noción, Occidente, bueno, se desintegrará. Que en paz descanse Mario Vargas Llosa. Mi nombre es Juan Bonadíez y esto fue Filosofando sin filtros. No olviden seguirnos por las redes, @filosofando sin filtros en Instagram, Twitter, eh, TikTok y suscribirse al canal.